de la vida, de lo que anhelamos, de lo que a veces soñamos o de lo que a veces nos esperamos para hacerlo, sin lugar a dudas hay algo mejor para el creyente. Cuando vive despreocupado de eso, vive de una manera muy especial, muy por encima de estos eventos, ninguno de los cuales es seguro, porque realmente no sabemos en qué momento tenemos que partir de este mundo y todos aquellos sueños o todo lo que hemos obtenido en esta vida tenemos que dejarlo. Dice la palabra que desnudo hemos venido y desnudo vamos a volver. Esperamos con ansia algo más que nos motiva a estar expectante a esa preciosa promesa de parte del Señor en encontrarme con lo más precioso que nos ha dejado el Señor, que un día vendrá a buscar a cada uno de nosotros. Es el anhelo que debería ser de cada uno de nosotros, estar expectantes en el pronto venida del Señor a buscar a su iglesia. Encontrarme en persona y ver con mis propios ojos al Señor de la gloria, el Hijo de Dios, mi Salvador y Maestro, Rey de Reyes, Jesucristo. Y a diferencia de otras cosas que nos esmeramos, este glorioso evento es absolutamente cierto. Como Job dijo, maravillado yo sé que mi Redentor vivo. Qué precioso pasaje que recita ahí en el capítulo 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, el cual yo mismo contemplaré y aquí en mis ojos verán y no los de otro. Entonces Job exclamó, desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Y qué decir nosotros en este momento? ¿Decimos amén? Yo sé que mi Redentor vive. Y es la respuesta que todos tenemos, por cierto, del día que hemos creído en el Señor Jesús. Estas palabras son ciertas para mí y también para ti, mi querido hermano. Que estemos expectantes de ese precioso momento en el cual hemos de encontrarnos con nuestro amado Señor. Me doy cuenta que muchas personas a veces viven, trabajan con la vista puesta en una jubilación, en un porvenir mejor para cuando se llegue a viejo, ¿no es cierto?, no estar sobresaltado con la pequeña jubilación que nos da el gobierno, ¿no es cierto? Bueno, es bueno, no digamos que no es bueno, pero creo que un hombre cristiano debe vivir y trabajar con la vista puesta en la gloria venidera de Jesucristo, su regreso en gloria, no en una fábula, o no es una fábula, una fantasía o ciencia ficción. Es historia futura cierta y va a suceder muy pronto, el cual el Señor lo ha prometido. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿No es cierto? ¿Cómo debemos vivir entonces? A veces nos preocupamos por muchas cosas y no nos preocupamos por obedecer al Señor, que es lo que realmente Él nos insta cada día, que pongamos nuestra mirada en Él para ser como Él. ¿Cómo debemos evaluar las cosas que suceden en nuestra vida? La respuesta es que debemos vivir ahora a la luz del futuro que con toda seguridad vendrá. Según la Biblia hay recompensas en el cielo por nuestro servicio a Cristo en la tierra. Es por eso que Jesús nos dice, acumulaos tesoros en el cielo, Mateo 6:20. Y por lo que la parábola de las 10 minas nos muestra que se entregan diferentes recompensas a siervos que tuvieron diferentes ganancias. San Lucas 19:17. Admito que nos cuesta pensar en esta recompensa mayor, que la sola entrada en el glorioso reino de nuestro Señor. Lo veré a Él y me imagino arrodillado a sus pies. Hermoso será aquel encuentro, de solo entrar a su presencia, ya quedamos con nuestra mente bloqueada. ¿Qué será? Cantamos, ¿no? ¿Qué será más hallarnos allí? ¿Qué será? Algo hermoso tiene preparado para todos aquellos que hemos creído en Él.
pero Él nos insta que verdaderamente seamos siervos de Dios, una manera especial para poder vivir cada día dependiendo más de Él. La expectativa que define toda mi existencia actual es la que me acompañará a vivir de una manera diferente a la que vive el mundo, vivir con esperanza, esa esperanza gloriosa de que un día entraremos allí en los cielos cuando Él nos reciba. Bien fue el siervo bueno y fiel, sobre sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Este evento futuro, la recompensa futura, que debería motivar a cada cristiano a vivir de la manera valiente y poderosa al servicio de Jesucristo. Con esto en mente, no importa si llego a ser exitoso según la medida de este mundo, no importa si el mundo me acepta o me desprecia, no importa si prospero o no prospero, o si soy humillado. Lo que importa es que yo sea hallado fiel y escuche estas palabras de Jesucristo, mi Salvador y Maestro, el Señor, que vendrá nuevamente para reinar para siempre en este mundo. Ser cristiano no solo significa que soy salvo de mis pecados, sino también que soy salvo para ser su discípulo. Y eso es lo que los hombres son los hombres cristianos, seguidores, discípulos y siervos del Señor Jesucristo. La certeza de su regreso y su elogio a hombres y mujeres fieles es el hecho grande y colosal que debe dominar nuestra visión de futuro. Ahora, discípulos personales de Cristo. Qué bueno es esto, discípulos personales de Cristo. A veces nos ponemos a pensar cómo es esto. No es algo como esta mañana hemos escuchado el devocional de Emanuel, muy bueno el devocional, que no es algo nuestro, es un don divino de Dios, que el cual puede operar en cada de nuestras vidas. El día que nos convertimos, Dios nos dio de su Espíritu Santo, el cual nos guía, dice la palabra de Dios, a toda verdad, porque Él vive y ministra a sus creyentes por medio de su Espíritu Santo. Como un verdadero creyente en Jesús, soy un discípulo personal suyo, no menos que Pedro y Juan, y los demás fueron sus discípulos como anduvo sobre la tierra, porque es a través del ministerio del Espíritu Santo que cada cristiano hoy es verdaderamente un discípulo personal de Jesús. No solo nuestro discipulado no es inferior al de aquellos que anduvieron en la tierra con nuestro Señor, sino que es mejor. Y fíjense qué cosa más hermosa que Dios nos ha dado para que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos. Esto fue lo que Jesús hizo en la reunión con los discípulos la noche de su arresto. Dice, yo os digo, allí en San Juan, capítulo 16, versículo 7, yo os digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Así que tenemos algo que trabaja en nosotros, que es su Espíritu Santo, que nos va guiando y nos va moldando como hemos escuchado. Yo quiero ser, Señor amante, como un vaso en las manos del alfarero. Yo os conviene que yo me vaya, dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Sin duda, todo cristiano se imagina lo maravilloso que tiene que haber sido el caminar con el Señor, ¿no es cierto?, de una manera extraordinaria, viendo sus milagros, viendo sus palabras, sus amonestaciones que Él hacía, de una manera tan especial que realmente los seguidores no por nada lo seguían, porque era algo extraordinario, era seguir al Señor. Pero aquí Jesús mismo está diciendo que la adición del ayudador, el Espíritu Santo, produce un discipulado aún mejor. Comprender lo que significa ser un siervo y un discípulo personal del Señor Jesús, Señor Jesús, es gozarse y regocijarse en este privilegio. Lo central de este servicio
es hacer tiempo para sentarse a sus pies, aprender de su palabra y hablar con Él por medio de la oración. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. San Juan 8:31. Esto significa que nuestro discipulado es una mera palabrería, a menos que estemos habitando en la palabra de Dios y en comunión con el Señor en oración. En una oración habitual. No hay otro medio en la cual nosotros permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Si no hay comunión con Él, si no está su palabra diariamente en nuestras vidas y la comunión práctica permanente con la iglesia, con los hermanos, es imposible que el Espíritu Santo que nos ha sido dado pueda ejercer ese trabajo maravilloso en cada uno de nuestras vidas. Es por eso, ¿por qué no habríamos de hacerlo? Jesús promete grandes resultados si somos verdaderos discípulos. Y dice así, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. La marca de un verdadero discípulo de Jesús, alguien que fue liberado por permanecer en su verdad, se muestra en la vida de Juan, el Bautista. Juan habló de su gozo por servir a alguien tan grande como Jesús, cuando dijo, viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. San Lucas 3:16. Desatar la correa de una sandalia era una tarea tan servil y sucia que en la antigua Judea ni siquiera a los esclavos se les exigía hacerlo. Pero Juan dijo, en cuanto a servir a Jesús, esta tarea tan baja no estaba por debajo de él. En realidad, tratándose de Jesús, esta tarea estaba muy por encima. Así de grande es la gloria del Hijo de Dios, nuestro Señor. Jesús consideró a Juan el Bautista como la persona más grande del Antiguo Testamento. Lo tenemos allí en Mateo 11:11. Pero Juan se consideraba a sí mismo como un sirviente personal de Jesús. Viendo cualquier cosa que pudiera hacer por alguien tan grande como Jesús, es como el más alto privilegio y la mayor emoción inimaginable. Ahora, vivir como un siervo, como un discípulo. Si queremos hacer una diferencia entre nuestras vidas sirviendo a Jesús, debemos adoptar la actitud que mostró Juan el Bautista. El pasaje de San Juan, el capítulo 3, vamos a San Juan. Vamos a ver un poquito de la historia de Juan. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vino Juan Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. El pasaje registra un tiempo en el cual el ministerio de Juan el Bautista estaba disminuyendo a la luz de la creciente fama de Cristo. Y empezaron a interceptarlo a Juan, diciéndole, mirá,
Allá aquel que tú dijiste que era el Cristo, allá te está ganando. Así que empezó Juan a disertar en cuanto a esto, a aquellos seguidores de Jesús. Dice, algunos de los seguidores más devotos de Juan se quejaron con él de la forma en que el ministerio de Jesús estaba eclipsando al suyo. La respuesta de Juan es una declaración clásica de fidelidad piadosa y un modelo de cómo los hombres cristianos pueden rendirse sin reservas al Señor. Un hombre no puede recibir nada, dice, si no le es dado del cielo. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario, dice, que él crezca y que yo disminuya. Aquí tenemos el modelo de Juan de servicio a Cristo. Este modelo incluye un principio clave, una actitud de gozo y una resolución humilde. Juntos, estos elementos pueden permitirnos como hombres ser fieles a nuestro llamado de llevar a cabo el mandato masculino de servicio de Cristo. Tenemos también el llamado como un don, un principio clave. Primero, la respuesta de los seguidores que se resistieron con la creciente prominencia de Jesús. Juan estableció este principio clave para servir al Señor. Un hombre no puede recibir nada por sí mismo si no le es dado del cielo. En San Juan 3:27 que hemos leído. El punto de Juan es que los hombres deben contentarse con el lugar y la provisión que el Dios soberano les da, buscando solamente ser fieles a su llamado personal y particular. Aquí está el antídoto contra los celos y contiendas entre los cristianos, porque la declaración de Juan nos recuerda que todo lo que tenemos es un don del cielo, no es algo que nos procuramos nosotros hacerlo, es un don del cielo. Si tenemos grandes dones y un gran llamado es porque Dios nos lo dio para su servicio. Si tenemos dones modestos y un llamado modesto es porque estos también fueron dados por Dios para su servicio. Saber esto debería librarnos del doble desafío de los celos, por una parte, y de la arrogancia. Cuando estamos nutridos por su Espíritu Santo, esto nos llevará a discernir lo que es de la carne, eso que queremos con celos mirar al otro hermano, decir, ¿cómo es este hermano? ¿No es cierto? No. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a hacer que el hermano que está dando un ministerio o expresando un don que realmente edifica a la iglesia, vamos realmente a estar gozosos de ese hermano para que pueda realmente expresar lo que el Señor le ha dado en su corazón y ese don en el cual ha sido dado. Esta comprensión nos ayuda a distinguir entre la ambición piadosa y la impía. Si los cristianos debemos ser ambiciosos para lo correcto, debemos tener energía y celo para el reino de Dios. Como cristianos debemos esforzarnos por cultivar y cuidar para proveer lo que a los que están bajo nuestro cuidado, para hacer el bien al mundo, para proteger y nutrir a los débiles y especialmente para traer las personas a la fe en Cristo y discipularlas para que alcancen la madurez espiritual. Cualquiera que sean los dones que tengamos, debe ser ambicioso respecto a lo que Dios puede hacer en ellos y lograr a través de ellos. Por supuesto, esto dicta muchísimo de la ambición egoísta que a menudo llega a nosotros con mucha mayor naturalidad. Tendremos a preocuparnos más por nuestra reputación y nuestro bienestar. De aquí viene nuestra envidia y nuestra lucha. Queremos ser glorificados y admirados. Si no fuera así, ¿por qué nos preocupamos de que otros sean más prominentes que nosotros?
Queremos disfrutar, adquirir una posición alta, riquezas y lujos mundanos. Sí, no. ¿Por qué nos ponemos ansiosos cuando estas cosas se ven amenazadas? Esto no es del espíritu, sino es de la carne. El principio de Juan es clave en cuanto a nuestra utilidad para Dios y en lo referente a nuestro bienestar espiritual. Si podemos reemplazar la ambición egocéntrica con la ambición centrada en Dios, seremos libres de envidia y de contienda. Lo glorioso de Juan el Bautista es que aparentemente no tuvo tales dificultades cuando se trató de Jesús. Juan sabía que no era el Salvador. Vosotros mismos, dice, me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que he sido enviado delante de él. Capítulo 3 que hemos leído, versículo 28. Juan entendió su lugar y su papel. Todo el tiempo había estado preparando y luego dirigiendo a la gente a seguir a Jesús, el verdadero Cordero de Dios y Salvador. Por lo tanto, se regocijó cuando así lo hicieron. No le molestaba en lo más mínimo que su estrella disminuyera con la luz creciente de Cristo. Dios es soberano, Juan lo sabía. A cada uno de nosotros Dios nos asigna tareas y nos da dones para realizarlas. Lo importante es que cumplamos fielmente nuestro llamado particular para la gloria de Dios, buscando su aprobación en lugar de la alabanza de los hombres. Esta es la razón porque es tan importante entender el mandato de la Biblia para los hombres. Juan dijo que solo quería cumplir lo que el Señor había decidido que hiciera. ¿Qué ha decidido el Señor que hagas tú y que haga yo, no es cierto? ¿Cuál es tu llamado? Y es la pregunta que debemos hacernos cada día. ¿Cómo Dios me está mostrando ese don en el cual tengo que ejercer como un siervo de Dios? Para comenzar, puedes estar seguro de que tienes el llamado, y lo hemos ido meditando casi desde el primer día de este año, allí en Génesis 2:15. El Señor Dios dice, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y también lo cuidara. Desde las raíces mismas de la humanidad y desde las primeras páginas de la Escritura, la esencia de nuestro llamado y del mío está clara. Debemos cultivar y cuidar. En cualquier rincón del reino es que Dios nos haya colocado. Comprender y asumir este aspecto esencial de nuestro llamado es la clave para vivir fructíferamente como un siervo discípulo de Cristo. Ahora, el gozo de Juan, una actitud clave. La segunda cosa que notamos en Juan el Bautista es un subproducto de la primera, y es en sí misma la clave para nuestra fidelidad como cristianos. Juan le dijo a sus seguidores que lejos de sentirse frustrado por su protagonismo menguante, él mantenía una actitud de gozo en su servicio al Señor. El que tiene la novia es el novio, explicó Juan. Pero el amigo del novio dice que está allí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por esto este gozo mío se ha completado, en el versículo 29. Esta idea del amigo del novio puede hacer que la afirmación de Juan parezca difícil de entender, pero no tiene que serlo. En el antiguo Israel, esta persona era como un padrino de boda, lo explica acá el escritor, pero un padrino con mucha autoridad y responsabilidad, ya que también se desempeñaba como el organizador de la boda, hacía de maestro de ceremonia y se ocupaba de los detalles de toda la boda, y se ocupaba de los detalles de la seguridad del nido de amor de los recién casados. Él actuaba como el enlace entre la novia y el novio. Preparaba la boda
llevaba las invitaciones, presidía los festejos de la boda, se aseguraba de que la novia y el novio se juntaran. Era su deber vigilar la cámara nupcial y no dejar entrar a ningún amante falso. Cuando escuchaba la voz del novio, lo dejaba entrar y se iba alegre, porque había completado su tarea y los novios ya estaban juntos. Por un tiempo, este amigo del novio estaba en el centro de la atención, pero todo el tiempo su propósito era servir a la novia y al novio, acompañarlos de forma segura a los brazos del otro y luego, con mucho gusto y gracia, desaparecer. Su gozo no era por ser visto, sino por el privilegio de haber realizado su servicio, por la honra que le dio a su amigo y por el puro placer de unir a los novios. Qué hermosa ejemplo nos da el apóstol Juan aquí. Él, sirviendo a la novia y al novio, gozaba y disfrutaba de la unión matrimonial. Nosotros, hermanos, nos gozamos en servir al Señor, o a veces nos es pesado venir a las reuniones, porque es un servicio, venir a la reunión es un servicio de parte de cada uno de nosotros, porque si la iglesia no se reúne en algo que ha sido convocado para tal hora y para tal reunión, es algo muy triste. ¿Cómo se hace la reunión? Necesita de ti y de mí que nos presentemos ante su presencia para que podamos ser un pueblo que honre y glorifique al Señor y las personas que nos rodean sean impactadas. Es por eso que necesitamos poder realmente gozarnos sirviendo al novio, al esposo, a Cristo el Señor. Al mismo tiempo que Juan pasó de preparar el camino para el Salvador a proclamar a Jesús, cuando el Señor comenzó su ministerio público, Juan vio como la atención pública se apartaba de él, del ministerio público. Juan vio con la atención y se dirigía hacia Jesús. Juan sabía que esto era exactamente lo correcto en el momento correcto, ya que su propósito era usar cualquier notoriedad que pudiera tener como un regalo de Dios para señalar a Cristo. Al ver la culminación exitosa de esta, la tarea más importante en su vida, pudo decir, y por esto este gozo mío se ha completado. ¿Conocemos ese gozo, queridos hermanos? ¿O no es un pesar servir al Señor? Miren, cuando dejamos que el Espíritu Santo a través de su palabra y la oración sea nuestra meditación todos los días, cada día vamos a gozarnos en lo que Dios nos ha dejado, este libro precioso, para poder alimentarnos y hacer que nuestra vida pueda dar fruto y honra y gloria a nuestro Padre Celestial, a nuestro gran Dios. Algunas personas piensan que un gran gozo en las posesiones materiales, pero las cosas en sí mismas no satisfacen. Otras piensan que hay gozo en la fama o en los logros, o en el placer mundano, pero estos objetivos son relativamente insatisfactorios. En el mejor de los casos satisfacen por un poco de tiempo. El verdadero gozo viene de poder decirle a Jesucristo, aquí estoy, Señor, úsame. Y luego descubrí por su gracia, Él puede usarte para traer a otros en relación salvadora consigo mismo. ¿Cuál es la mayor recompensa de servir a Cristo? Es simplemente el gozo de servir a Jesús. Este gozo nos hace fieles y útiles como siervos de Cristo. Nos permite regocijarnos no solo cuando nuestros esfuerzos son bendecidos con el éxito, no solo con otros que nos alaben y aprueban, sino cada vez que tenemos el privilegio de servir a Jesús simplemente por nuestro amor por Él y nuestra conciencia de cuán grande es Él. Juan el Bautista estaba abrumado por el gozo y el privilegio de hacer cualquier cosa, aún desatar la sandalia por un Señor tan grande como Jesucristo, de modo que su gozo fue especialmente grande cuando Dios lo usó para dirigir a otros a Jesús. Nuestro gozo por guiar a la gente hacia Cristo debe ser grande. Nuestro objetivo, el evangelizar a los perdidos y alentar a los santos,
no es obtener gloria para nosotros. Hacemos estas cosas por la misma razón por la que el amigo del novio en el antiguo Israel traía a la novia. Lo hacemos por nuestro amor por ambos y por el simple gozo de servir al Señor. Juan reveló el tercer elemento de su servicio a Cristo. Juan no solo se negó a competir con Jesús y a envidiarlo, él fue más allá y declaró, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, en el versículo 30. Es decir, Juan no solo aceptó el cambio de estatura pública entre él y Jesús, que ya había ocurrido, sino que recibió la aceleración y la continuación de este proceso, diciendo gozoso que su ministerio debía dar un paso al de Cristo. Del mismo modo, los cristianos que son útiles y hacen diferencia en este mundo están resueltos a empequeñecerse para que Cristo sea exaltado, creído y seguido. Este tipo de humildad no es natural, es la actitud que Juan muestra aquí, que no es fácil de adoptar por naturaleza. Siempre queremos que nuestra estatura aumente. De hecho, esta actitud autoexaltante está en el corazón de cada uno de nosotros. La serpiente selló la tentación original de pecar prometiendo seréis como Dios. En Génesis 3:15. En realidad el pecado nos hace como la serpiente, es decir, Satanás, cuyo deseo constante es aumentar la rebelión contra Dios. Sin embargo, Juan el Bautista modelaba la más alta piedad cuando dice que yo disminuya. Ser humilde es ser como Cristo. De hecho, solo en Cristo podemos ser verdaderos humildes. La humildad no es un producto que se cultiva directamente, sino que es un subproducto. Cuanto más trato de ser humilde, menos alcanzo la humildad. Pero si estoy realmente ocupado en aquel que era manso y humilde de corazón, si constantemente estoy contemplando su gloria en el espejo de su palabra, entonces estaré siendo transformado a la imagen misma de la gloria en gloria como por el Señor y el Espíritu. Segunda Corintios 3:18. La humildad no es un disfraz patético que usamos porque debemos hacerlo. La humildad es una gracia gloriosa que es la clave de la verdadera grandeza. El apóstol Pedro escribió: revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La verdadera humildad es algo saludable. El hombre humilde acepta la verdad sobre sí mismo. Él cree que en su naturaleza caída no mora lo bueno. Él reconoce que separado de Dios, él no es nada, no tiene nada, no sabe nada y no puede hacer nada. No tiene nada, Pero este conocimiento no lo desanima, porque él también sabe que en Cristo es alguien. Él sabe que es más querido por Dios que la niña de sus ojos y que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Es decir, él puede hacer todo lo que está dentro de la voluntad de Dios que él haga. Cuando esta convicción se convierte en una parte tan importante de un hombre que funciona como una especie de reflejo inconsciente, el énfasis de su vida cambia del yo a Cristo, donde siempre debió haber estado. Y es así liberado para servir a su generación por la voluntad de Dios sin los 1000 obstáculos que conocía antes. Es por eso que los más grandes siervos de Dios han sido personas humildes. Moisés fue el gran libertador del Antiguo Testamento y la Biblia lo llama un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Números 12:3. Fue como un humilde siervo de David, fue llamado un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que no ha habido uno mayor que entre los nacidos de mujer, declaró que él crezca y que yo disminuya. Y sobre todos ellos se alza el Señor. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso
para vuestras almas. Y aquí el siervo del Señor, por último, habiendo establecido mis credenciales de este libro de esta joven que es María, algo sobre lo que es la masculinidad. El escritor resalta a esta joven María, la madre de Jesús. Aquí está ella, una joven que vive en lo que es moralmente una cultura religiosa bastante conservadora, comprometida por casarse y por lo tanto considera que todos como vírgenes, visitada por un ángel que le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque ninguna cosa será imposible para Dios. En Lucas 1:35 al 37. A primera vista, todo esto es bastante increíble y perturbador. Es perturbador porque significa que obviamente estará embarazada antes de su boda. Es increíble por el mensajero, un ángel, y por la esencia de su mensaje, que este embarazo aparentemente sospechoso resultara en el nacimiento de tan esperado el Salvador de Israel. Vemos a esta joven, nuestra hermana en la fe, dice el escritor, recibiendo instrucciones que son simplemente asombrosas. Ella bien podría quejarse, llorar, objetar o huir. En cambio, ella inclina su cabeza y le dice a Dios: he aquí, la sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Lucas 1:38. Así es como una joven creyente en quien habita el Espíritu Santo puede responder de esta manera al Señor y a la fidelidad de Él. Entonces nosotros los hombres cristianos, los creyentes, también podemos hacerlo. Dios nos llama a llevar su imagen en el mundo, tanto en el tipo de hombres que somos como en el trabajo que hacemos en su nombre. Sin duda podemos responder: aquí nosotros, los hombres, somos tus siervos, Señor. Dios colocó al hombre en el huerto, así como ahora nos coloca soberanamente en relaciones pactales, en situaciones específicas de la vida. El Señor nos dice: cultivemos y cuidemos, para que en obediencia gozosa le sirvamos, edificando, nutriendo y cultivando para el crecimiento, al tiempo que también cuidamos y protegemos, de manera que todo lo que esté a nuestro cuidado se mantenga salvo. Es un llamado simple porque es fácil de entender, pero a menudo no es fácil de vivir. Dios nos llama a amar a nuestras esposas, como hemos visto en este año, a discipular y disciplinar a nuestros hijos, lo hemos visto este año también, que ha sido una tarea importante, cada mensaje para nuestras vidas. El gran llamado de nuestras vidas es responder: he aquí, yo soy tu siervo, Señor, ayúdame por tu gracia a ser fiel a tu llamado. Qué hermoso es poder responder con este llamado a nuestro gran Dios y Salvador. He aquí tu siervo. ¿Estamos preparados, queridos hermanos, para esto? Mire, el mundo necesita de cada uno de nosotros, que seamos el fiel reflejo de Cristo para un mundo que cada día yace en tinieblas y cada día va hundiéndose en la condenación eterna en el infierno. Que Dios levante un ejército de tales hombres en nuestro tiempo y que juntos nos postremos ante nuestro soberano Señor buscando su gracia y le declaremos: Señor, recibo de ti mis dones y mi llamado. Mi mayor gozo es servir a un Señor tan grande como tú. Me humillo para cultivar y cuidar de modo que Jesús sea exaltado en mi vida. He aquí tu siervo, Señor. Si hacemos esto, responder al llamado del Señor en nuestra vida con una fe plena, podemos estar seguros de que nuestro Dios Salvador nos dará la gracia necesaria para servir y liderar como los hombres del Evangelio que Él nos llama a ser. Entonces, finalmente, la asamblea de los santos será llamada en el cielo. Podemos esperar con ansias al escuchar al Señor decirnos estas palabras que los hombres cristianos debemos valorar por encima de todas.
las demás. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor realmente nos haga vivir esa pasión que realmente tenemos que vivir por Cristo, así como lo fue Juan, con esa humildad tan característica de él, que fue desatarle las cordones de los pies, dijo, era lo más vil y lo más bajo que podía hacer una persona, ni los siervos lo hacían. Juan lo hizo, ¿por qué? Porque era el más grande que él. Y se humilló de una manera tal que nos dejó el ejemplo de cómo realmente debemos ser y vivir como hijos de Dios para servir a un Dios tan grande que descendió de los cielos para buscar y salvarnos, a nosotros los perdidos, pecadores. Eso es lo que somos, queridos hermanos, pecadores, que hoy por su gracia tenemos este regalo maravilloso de la salvación, del perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no servir a un Dios tan grande que dio su vida para nosotros, que derramó su sangre vertida allí en la cruz para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados y poder hoy día dejarnos en nuestras manos a hombres y pecadores que hemos sido perdonados, dejar su obra para que sigamos avanzando para alcanzar nuevos objetivos, que primeramente son las almas, para que conozcan a Cristo como nuestro Señor. ¿Sí? Si hay alguna pregunta. ¿Hay alguno que quiere decir algo o nada? Están todos completos. Bueno, Manuel. No, simplemente recordar que, bueno, estuvimos caminando a lo largo de este año con este material que habla a nosotros como hombres y tratamos de descubrir cuál es el propósito de Dios que tenía para nosotros. Quizás el próximo miércoles hagamos un cierre de todo esto, ¿no? Pero la pregunta era que iniciaba David es cómo debemos vivir y a en qué cosas enfocarnos, viendo el ejemplo de Juan Bautista, viendo su abnegación, viendo su humildad, viendo su fidelidad, aun cuando él estaba llamado a empezar a menguar, nunca tuvo problemas con eso. Era un verdadero hombre y era un verdadero siervo, ¿no? Y esas dos palabras que se repitieron en todas las lecciones, que es cultivar y cuidar. Cultivar algo para que florezca, para que se desarrolle, pero también cuidarlo, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, que nos llevemos esos dos conceptos al finalizar esto, de que somos llamados por Dios a ejercer un cambio en nuestra sociedad, empezando por nosotros mismos, como veíamos hoy, considerándonos siervos, por nuestras familias y luego también hacia la sociedad en general, ¿no? ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? La fama, el dinero, las posesiones. El propósito de nuestra vida debería ser ese elogio que está allí en Mateo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y pensamos que el propósito de la vida tiene que ver con esto que tenemos acá alrededor. Y nos olvidamos de que en realidad tenemos que estar enfocados en ese momento cuando tengamos que rendir cuentas, y esperemos recibir esas palabras, ¿no? Como hombres, como líderes, como cabeza de familia, como que Dios nos haya puesto en el lugar que nos ha puesto y con los dones que nos ha dado y capacidades que nos ha dado. Ninguno envidiando al otro ni tratando con desprecio al suyo, siendo fiel en lo poco y el Señor sabrá recompensar. Por supuesto que es un regalo de Dios a nuestra vida, no es que nosotros podamos producir el fruto del don, ni ser mejores en especial, no, es un
es algo maravilloso de que viene de Dios. Lo experimentó Juan y nos lo ha dejado para que también nosotros podamos experimentar que en Él está la bendición para nuestra vida. Tenemos que acercarnos a Él. No hay otro medio para que podamos realmente experimentar esa transformación en nuestras vidas si no nos acercamos a Él. Allí está la clave de poder experimentar la humildad, experimentar el gozo de servir y experimentar ser de bendición para la obra del Señor. ¿Emma?